También informaron que con algunas lágrimas en los ojos, la primera ministra británica Theresa May anunció que dejará el cargo dentro de 2 semanas. La primera ministra británica Theresa May terminó aceptando su derrota con el Brexit y anunció el viernes su renuncia. He hecho todo lo que puedo para convencer a los miembros del Parlamento de respaldar el acuerdo. Lamentablemente no lo he logrado. Lo intenté 3 veces. Creo que era correcto perseverar, incluso cuando las posibilidades de fracasar parecían altas. Pero ahora me parece claro que lo mejor para el país es que un nuevo primer ministro lidere ese esfuerzo. La renuncia de May será efectiva el 7 de junio. La primera ministra seguirá así en el cargo para recibir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que realizará una visita de Estado al Reino Unido del 3 al 5 de junio. La semana siguiente comenzará el proceso para designar a su sucesor. Una carrera a la que se espera se presenten varios candidatos, aunque de momento el único que anunció oficialmente sus ambiciones es el controvertido exministro de Relaciones Exteriores, Boris Johnson. El anuncio de May tiene lugar un día después de que el Reino Unido se viese obligado a participar en las elecciones europeas, casi 3 años después del referéndum de junio de 2016, en el que 52% de los británicos votó a favor de abandonar el bloque. La salida de la Unión Europea estaba inicialmente prevista para el pasado 29 de marzo, pero el Parlamento rechazó 3 veces el tratado de retirada negociado por May con el bloque. Y quien asuma el próximo liderazgo del partido y de la negociación con Bruselas no la tendrá fácil, en un país todavía profundamente dividido sobre el Brexit. Para hablarnos de la renuncia de Theresa May, saludo con muchísimo gusto a Carlos Ramírez Powell, investigador y especialista en temas internacionales y energéticos. Carlos, muy buenos días, te saludo con mucho gusto. Cecilia, muy interesante el momento que está viviendo Europa entera, no estoy hablando de Gran Bretaña únicamente, sino de Europa, porque el tema de la federalización de la Unión Europea y la centralización de funciones de mando en Bruselas está convirtiendo el proceso electoral interno en cada una de las naciones en una verdadera pesadilla binaria, en donde aquellos que desean la soberanía de su país son denominados ultraderechistas, mientras que aquellos que desean ceder su soberanía a una burocracia no electa dentro de la Unión Europea en Bruselas se les llama globalistas. En otras palabras, estamos llegando al lugar donde los debates desaparecen y aparecen, por supuesto, en este lugar los epítetos, sobre todo las agresiones. Mira, ha sido ya una constante a lo largo de la semana que aquellos que se consideran victoriosos en esta lucha electoral, en este caso el partido Brexit, han estado siendo agredidos con base a malteadas y con muchos epítetos. Y mientras tanto, pues efectivamente se van derrumbando los liderazgos. Todo esto deriva del famoso Tratado de Lisboa, que le permitía a las burocracias de Bruselas ir concentrando más y más capacidades efectivas y una mayor capacidad de historia sin transferir más de funciones de representación, de decoro y de adorno al Parlamento Europeo, que únicamente funcionaba como una especie de cuerpo deliberativo sin capacidad de bloquear legislación ni de proponer legislación. Carlos, si me permites, te voy a interrumpir un momento. Se está escuchando un poco cortada la comunicación. Trataremos de entablar nuevamente contacto contigo, ya que no te escuchamos muy bien. Y es muy importante todo lo que nos estás comentando referente pues, a este anuncio de Theresa May, en donde dice que el próximo 7 de junio presentará su renuncia. Y pues bueno, también ya han dado a conocer que será a finales de julio cuando darán a conocer quién va a sustituirla en el cargo como primer ministra británica. No sé si ya tenemos por ahí nuevamente la comunicación con Carlos Ramírez Powell. Estaremos un momento. ¿Nuevamente estás con nosotros, Carlos? Sí, mira, entonces el debate del Brexit se va a repetir a lo largo y a lo ancho de toda la Europa integrada dentro de la Unión Europea. Ya nos ha dado señales de esto Salvini, por supuesto Víctor Orbán, y me falta ver los resultados el domingo del proceso electoral del Parlamento Europeo en Francia,
porque esa también va a ser una llamada de atención importantísima en contra de Emmanuel Macron. Hasta donde vamos, tenemos las encuestas de opinión favoreciendo al Partido Nacionalista de Marine Le Pen con unos 2 puntos arriba de Macron. Esto, por supuesto, a los ojos de la opinión pública, se convierte en un referéndum no oficial, informal, de popularidad de Emmanuel Macron. Así, lo que estamos viendo a lo largo de este proceso electoral es no únicamente la transformación de Gran Bretaña, la destrucción del partido Tory y la demolición de las personalidades que encabezaron los dos partidos, el laboral y el conservador, Jeremy Corbyn y Theresa May, sino que también vamos a estar viendo el ocaso de un sistema parlamentario europeo ineficiente, y estamos viendo la inauguración de un proceso político mucho más movido, pero mucho más sano para el total de los electorados nacionales a lo largo y a lo ancho de Europa. ¿Cómo fue la participación precisamente en cuanto a votación por parte del Reino Unido en estas elecciones, Carlos? Mira, las elecciones del Parlamento Europeo generalmente son poco concurridas, promediando entre el 30 y el 35%. La expectativa de participación en esta ocasión fue del 45%, pero no vamos a tener los datos duros sino hasta el día lunes, en el que podremos comentarlo más ampliamente, sobre todo porque ya tendremos también los resultados de las demás elecciones a lo largo y a lo ancho de Europa. Y por supuesto, ¿qué retos va a tener, además, pues bueno, de este tema del Brexit, qué retos tendrá la persona que sustituirá a Theresa May? Mira, actualmente el liderazgo en cuanto a preferencia de opinión es Boris Johnson, y básicamente lo que resulta de este proceso de renuncia de Theresa May es la consolidación de una posición británica en donde el primer ministro está comprometido el 31 de octubre, el día Halloween, salir, haya trato o no haya trato, y bajo las condiciones que había prometido Theresa May en ocasiones anteriores, en 108 ocasiones anteriores, que ella dijo, es preferible salirnos sin ningún tratado que con un mal tratado. Entonces, digamos que las premisas de la primer ministra Theresa May van a ser transferidas a el nuevo primer ministro, que lo más probable es que sea Boris Johnson, a menos de que pase algún imprevisto. El sistema electoral interno del Partido Conservador es algo complejo, pero a final de cuentas parece ser que en las eliminatorias va a quedar Boris Johnson. Y forzosamente el próximo primer ministro tiene que ser miembro del Partido Conservador, se tiene que elegir dentro de este partido. Sí, claro, es dentro del partido Tory. Sin embargo, también Boris Johnson, una vez que haya efectuado la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, bueno, también tiene que confrontar que va a haber muchos llamados para una elección general, puesto que se ha debilitado tremendamente en todos los frentes el Partido Conservador, del cual ha sufrido una enorme cantidad de abandonos y de deserciones, precisamente por el intento de Theresa May de servir a 5 voces distintas: la voz de la Unión Europea, la voz de los Remainers, la voz de los Brexiteers y, por último, la voz de los financieros que, bajo, digamos, que tras bambalinas estaban operando para influenciar su posición. El próximo primer ministro tiene un mandato muy, muy sencillo: parar a Nigel Farage y al partido Brexit. Y la única manera de pararlo es saliéndose de la Unión Europea. ¿Cómo podríamos calificar a grandes rasgos, en lo general, el desempeño que tuvo Theresa May? Una mujer que intentó buscar un compromiso entre facciones que no estaban dispuestas a ceder ni un centímetro sus posiciones originales. Y esto va muy señalamente en contra de los personeros de la Unión Europea, básicamente Guy Verhofstadt, que tomó una posición, vamos a llamarle de alguna manera, revanchista en contra de la clase política británica, no cediendo absolutamente ninguna posición frente a Theresa May.
Carlos, sin lugar a dudas tendremos muchísimo de qué hablar el próximo lunes. Te agradecemos como siempre tu participación. Que pases excelente fin de semana. Muchísimas gracias, Chile. Muchas gracias a Carlos Ramírez Powell, investigador y especialista en temas internacionales y energéticos. También